Vamos de nuevo. Buenos días, Uruguay. Ay, qué bueno. Dios les bendiga, hermanos queridos. Traigo los saludos de la iglesia en Córdoba. He mencionado ya la mesa pastoral con 60 matrimonios que les mandaban saludos a ustedes. Ayer estaban reunidos y no pude estar con ellos, pero ahora traigo los saludos de mi iglesia local en barrio San Vicente, en Córdoba, para todos ustedes. Tengo una pregunta. Se ha hecho una estadística de qué hacen las personas, especialmente una franja de jóvenes, durante 9.000 millones de horas en un año. ¿Qué hicieron una franja de jóvenes, no recuerdo bien de qué edad estamos hablando, durante 9.000 millones de horas el año pasado? ¿Qué te podés imaginar? Fuerte, sin miedo. Dormir, no. Comer, tampoco. ¿Qué habrá sido? Redes sociales. No. Aunque no lo creas. Increíble lo que te voy a decir. A ver si alguien ha leído esta estadística. ¿Series de Netflix? No. Nada. No. ¿Qué han hecho muchos jóvenes durante 9.000 millones de horas el año pasado? Jugar al solitario. Jugar al solitario. Levanten la mano quien ha jugado alguna vez el solitario. Levanten la mano. No tengas miedo. ¿Viste que tiene razón la estadística? ¿Cuántas horas jugaste al solitario, amigo? Muchas, ¿no? Bueno. Hemos definido influencia como algo que llega al interior con un propósito transformador. Hemos definido influencia diferenciándola de impacto y hemos dicho que impacto es algo que yo puedo hacer a la distancia contigo, pero influenciar es algo que yo puedo hacer cerca tuyo. No se puede pasar por la vida sin ser influenciado, ni tampoco influenciar. Y yo no puedo dejar las cosas como están. Es decir, la posición neutro en tu vida no va a quedar para siempre así. Y dijimos, recordamos la segunda ley de la termodinámica, que es la inercia del desorden. Si tú dejas tu cuarto, tu pieza y tu casa sin limpiar, después vas a ver el desastre que eso resulta, sin tocar nada. Y si ustedes vieron cómo es el resultado de la tragedia de Chernóbil en Rusia, habrán visto ustedes después de muchos años de la explosión de esos reactores nucleares, cómo a pesar de que ahí hay radiación, hay cosas que han quedado intactas porque las poblaciones tuvieron que ser evacuadas, pero si, por ejemplo, de la misma forma, aunque no haya radiación atómica aquí, nosotros nos fuéramos de este lugar y todo esto fuera evacuado y viniéramos de acá a 1 año o 2 años, imagínate, el pasto estaría alto, esto posiblemente se caería y se generaría un desorden. Es decir, la neutralidad y en las cuestiones espirituales especialmente no nos sirve absolutamente de nada. ¿Qué está pasando? Que nosotros estamos jugando al solitario. Dios nos está llamando ahora a un compromiso. La gran pregunta que tenemos para hacernos, que yo la mencioné en el primer encuentro, es ¿qué vamos a hacer en el tiempo en que nosotros vivimos? Definimos qué es influencia, quién puede influenciar, dijimos que la influencia es un regalo de Dios, de que la influencia cristiana es un regalo de Dios, pero que
para ser influyente hay que ser primero. Y hemos visto cuál es el punto anoche donde la influencia puede correr un riesgo. Es el punto del no retorno. Ahora quisiera responder en pocos minutos nada más qué estrategias influyentes podemos usar en el mundo. Recuerdan ustedes que Jeremías recibió esta palabra de Dios. Tú tienes que influenciar en ellos y no que ellos influencien en ti. Entonces no puedes tener una actitud pasiva ante el contexto que te rodea. Debes hacer algo, tomar una iniciativa, ser proactivo. Ahora, al tratar de responder esto, es una pregunta muy difícil. ¿Por qué? Porque Jeremías sufrió porque un día Dios le dijo, no pidas más por este pueblo, vuélvete tú a mí. El pueblo de Judá ya había decidido cuál iba a ser su destino. Y él, lastimosamente, ministró durante 40 años, sirvió durante 40 años a una nación. Algunos añaden algunos años más. Y dice que Jeremías llegó a servir hasta 50 años. Vio subir y caer mucha gente a su alrededor. Y vio desplomarse a una nación completa. Y llegó el punto en que pudo ver incluso, aunque él se quedó en Judá, donde Dios le había dicho que iba a influenciar a muchas naciones, curiosamente él no salió de allí, sino hasta al final de sus días recién salir hacia Egipto, donde finalmente se dice que se lo apedreó y murió allí apedreado por sus mismos paisanos. Él se queda allí, pero ve cómo una nación se desploma en una crisis y exilian a algunos y los llevan lejos a tierras en una distancia más o menos que cubriría la distancia entre Montevideo y un poquito más allá de Córdoba, de donde yo vengo. 1.200 kilómetros más o menos, 1.500. La gran pregunta entonces es, ¿qué hacemos con Babilonia? ¿Qué hacemos con Babilonia? Esa es una pregunta que nosotros debemos responder. Porque Jeremías vivió y tuvo que, en un momento de su historia, mandarles una carta a los que estaban exiliados en Babilonia porque tenían que tener una determinación ellos hacia allá. Entonces quiero invitarte a que abras la Biblia conmigo en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 1. Este capítulo 29 hace referencia a varias cartas. Una de Jeremías a los exiliados, en la cual vamos nosotros a poner foco, en los versículos 1 al 23. Otra de Semaías a los profetas, a los sacerdotes del templo, acerca de Jeremías, que él leyó, versículos 24 al 29. Y otra de Jeremías a los exiliados, concerniente a Semaías, capítulo 29, versículos 30 al 32. Quiero ponerte rápidamente en el contexto histórico. Un tiempo después de la deportación, en el año 597 a.C., Jeremías envió una carta a los exiliados en Babilonia para decirles cómo comportarse en su nueva tierra. Algunos profetas habían despertado falsas expectativas entre los deportados a Babilonia en este tiempo. Podemos leer referencia de eso unos capítulos antes, en el versículo 1 al 10 del capítulo 24. Para contrarrestar esta esperanza engañosa de algunos falsos profetas que habían salido a decir que Dios los enviaba, en realidad Dios no los enviaba, diciéndoles que el periodo de exilio iba a ser corto y que pronto iban a ellos retornar. Jeremías, que había profetizado una sentencia de 70 años, tiene que decirles algo a aquellos que habían sido desterrados.
Jeremías les envía una carta en la que les anuncia que el exilio va a ser bastante largo y por eso los exhorta a adaptarse a las nuevas condiciones de vida y les dice que si procuran el bienestar de la ciudad donde ellos viven, saldrán beneficiados. Uno de los temas subyacentes en la carta es el conflicto con los falsos profetas, y esto podría explicar la inserción de este texto junto con los capítulos 27 y 28. En ese contexto, Jeremías le había dicho al pueblo que se volviera a Dios. Dios le dice, tú tienes que volverte porque yo estoy formando un carácter en ti para que puedas enfrentarte a los tiempos que vendrán. De manera que Jeremías nos puede enseñar que la prueba de vivir para Dios no es el éxito ante los hombres de Dios, ante los hombres. Jeremías pasó muchos años de su vida hablándole a gente que no lo quiso escuchar, como posiblemente te esté pasando a vos. Y nos demostró de que el éxito ante los ojos de los hombres no es lo que vale para Dios, sino la fidelidad al llamado. En este contexto, entonces, hablamos en Jeremías 29 y nos preguntamos entonces qué hacer en Babilonia. Babilonia ha sido un imperio que no apareció de la nada, tiene raíces en los principios del libro de Génesis, la ciudad de Babel, que es una intención del hombre de construir una identidad fuera de Dios. Allí en Génesis leemos en el texto bíblico que aquellos se construyeron, ¿se acuerdan qué cosa? Una torre, y dijeron ellos, edifiquémonos un nombre. Es decir, vamos a crear una identidad, vamos a pretender levantar una identidad fuera de un compromiso con Dios. Ese es el concepto filosófico de Babel. Ahora, Babilonia sigue subyacente en el tiempo. La potencia de Babilonia emerge cuando Asiria está decayendo, cuando Egipto no sabe qué hacer y cuando Judá está muriendo. Babilonia renace, entonces Jeremías le manda una carta a estos exiliados diciéndole, ustedes tienen que hacer algo en Babilonia. Yo recuerdo las palabras del Señor Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Él en su oración en Juan capítulo 17 dice, Señor, no te pido que los... ¿Cómo dice el texto? A ver, ayúdame. Están todos jaguabote. No te pido que los quites, sino que los... Y ese principio es el que vamos a ver en la mañana de hoy. ¿Viste qué sencillo? Ya podríamos cerrar la Biblia e irnos. Ahora, Babilonia no solamente cae aquí, hoy no se habla de Babilonia, pero el concepto filosófico y espiritual sigue estando hoy. Y es más, en el libro de Apocalipsis, Babilonia nuevamente se levanta. Quiere decir que hay un sistema de identidad fuera de Dios, y en este sistema que no te es ajeno, que se llama hoy de otras formas, pero que tiene raíces, ya sabemos que son espiritualmente adversarias a los principios de Dios, tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos con Babilonia? Verso 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y allí comienza la carta. Entonces,
Te hago la pregunta, porque la reflexión de la mañana de hoy se llama cosmovisión. Esta palabra tiene que ver con tu visión del mundo. Visión. Cosmo tiene que ver con mundo. ¿Cuál es tu visión del mundo? ¿Cómo estás viendo o con qué lentes estás viendo el mundo que te rodea? Curiosamente, muchos jóvenes están jugando al solitario mientras el mundo está pasando a su alrededor y piensan que no está pasando nada. Sin embargo, Dios te levanta con un propósito y esta mañana tal vez tengas que renovar tu visión del mundo para renovar tu misión en el mundo. Y te pregunto, ¿cómo estás mirando a tu alrededor? ¿O será que acaso nosotros hemos caído en la trampa de pensar en un pequeño pueblo muy feliz? En que adentro la cosa está bien y con eso nos es suficiente, sin alcanzar a los perdidos, sin tener una conducta responsable en el tiempo que nosotros estamos viviendo. De eso se trata, influenciar. Vuelvo a decir como anoche, a riesgo de un costo muy alto de que a algunos de ustedes no les guste, pero creo que la iglesia del Señor está cantando coros de victoria dentro de las paredes y está sufriendo una gran derrota allá afuera. Necesitamos urgentemente recuperar una cosmovisión realmente de Dios para los tiempos que vivimos. Amigo mío, la misión no es para los misioneros, porque vos sos un misionero. No se puede pretender que Uruguay sea alcanzado por los pobres hermanos que están dando todo su tiempo, que descuidan su familia, incluso por amor al Señor de la obra. Y estás tranquilo allí pensando de que el trabajo lo hace el misionero, el trabajo lo hace el anciano, el encargado de la obra o el pastor. Esa es tu responsabilidad, porque la misión no se hace en determinadas horas de una reunión. Influenciar en el mundo en el que vivimos, se trata de influenciar mañana lunes cuando tengas que enfrentarte a tus compañeros, a tus profesores, cuando tengas que plantar bandera de lo que tú crees, porque tú sigues lo que crees. En tu trabajo, en tu familia, con tus papás y tu mamá que no son cristianos. De eso se trata influenciar. Entonces, en la carta a Jeremías vemos tres tipos de gente. En primer lugar, los que carecían de esperanza, versículos 4 al 7. Los que tenían una falsa esperanza, versículos 8 al 9. Y los que tenían una verdadera esperanza, versículos 10 al 14. Entonces, quiero dejarte un mensaje desafiante para esta mañana. En el nombre del Señor Jesús, te estoy desafiando a que hoy digas que sí. Porque muchas veces se nos ha dicho no. No a esto, no a aquello, no a aquello. Levante la mano a quien le gusta de los jóvenes que le digan que no. Levante la mano. Yo esta lo tengo medio quebrada. Pero ¿a quién le gusta que le digan que no? ¿Viste cómo sé yo? Porque soy igual a vos. Entonces quiero cambiar tu mente por unos minutos y hoy en vez de decirte no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello, quiero desafiarte en el nombre del Señor a que digas sí. Señor, en esta mañana yo te digo que sí. ¿Sí a qué? Número 1, a una dimensión real de lo que nos pasa. Versículos 1 al 4. Mira lo que dice el versículo 1. Dice allí el final que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia al pueblo. Pero también dice el versículo 4, así dijo Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar. Es decir, en otras palabras, Nabucodonosor llevó, pero Dios permitió.
La soberanía de Dios debe renovar nuestra visión. Y esto significa de que cuando muchas veces estás distraído diciendo o quejándote de todo lo que pasa, Dios sigue escribiendo la historia. Dios quiere que nosotros entendamos ese principio, tener una dimensión real de lo que nos está pasando. Sí, es cierto que Nabucodonosor llevó, pero es cierto por encima de todo lo que nos pasa, de que Dios sigue escribiendo la historia con su soberanía. Él permitió. Yo no quisiera haberme quebrado hace un mes atrás el codo, una fractura con luxación. Me pasó las dos ruedas del auto por aquí. Entendí por analogía de que Dios siempre va por la cabeza. Pero Dios le dice hasta aquí. ¿Me entiendes? Si esa mano soberana del Señor no hubiera estado en ese auto que casi me mata, yo no estaría aquí con ustedes. No hubieran tenido ustedes el gusto de conocerme. Siempre cuando saludo a la gente le digo, los cordobeses somos medio pícaros. ¿Pícaro está bien dicho acá? ¿Está bien? Chistoso, no sé. Y siempre hacemos un chiste al otro. Entonces siempre cuando saludo a la gente le digo, un gusto que me conozca. Y me mira la gente. Entonces le tengo que decir, bueno, vos tenés que decir, el gusto será tuyo, pero el disgusto es mío. Dios le dijo, hasta allí nomás. Y todo lo que nos pasa y todo lo que te pasa, ¿vos te crees que Dios está ausente de tu historia? Vuelve a leer Jeremías capítulo 1, dice, hasta este rey, hasta donde Dios quiere suceden las cosas, porque Él es soberano. Entonces, dimensionar la realidad de lo que nos pasa. Número 2, versículos 5 al 6, un impacto responsable. Yo digo que sí a una dimensión real de lo que me pasa. Ocurren las cosas, pero hay algo espiritual que es Dios en su soberanía que está en el control. Número 2, un impacto responsable. ¿Qué hacemos en Babilonia? Versículo 5, edificad casas, habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Esto del impacto responsable tiene que ver con que tienes que asumir un proyecto de vida realmente sustentable. Que si yo solo veo el problema, tengo solamente la excusa para el escapismo. Si tú ves el problema del mundo actual y te quedas sin hacer nada, estás excusando y estás escapándote. Pero Dios ha permitido que vivas lo que vivas, que vives donde vives, que vives en la hora del mundo crítico en la que estás viviendo con un propósito. Dios te levanta y yo sé que Babilonia está emergiendo, que se levantan los que dicen que Dios no existe y se levantan los discursos que nos alejan de Él como nación. Y ahí ves la droga correr por las calles, y ahí ves la prostitución, y ahí ves los vicios, y ahí ves los matrimonios separados, las familias desmoronadas. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a influenciar. Ese es el mensaje del Señor para vos. Yo no voy a dejar que el mundo me influencie, pero yo voy a salir a influenciar, porque el neutro no sirve. Un impacto responsable significa prepararnos para ser competitivos. Implica estar a la altura de las circunstancias. Y como le decía un jefe mío, un jefe alto mío, en la sociedad bíblica, no sé si acá llegaron algunas veces, capaz que ustedes no las hayan visto, nosotros hacíamos las aventuritas de la Biblia. Aventuritas de la Biblia, unos
libritos chiquititos así con historias de la Biblia. No sé si llegaron acá a Uruguay. ¿Viste? Los que somos más viejos las vimos. Bueno, el inventor de eso, el pensador de eso a nivel mundial, nos dijo: yo no le tengo miedo a la competencia, le tengo miedo a la incompetencia. ¿Me entiendes? Recién hablaba esta mañana con una hermosa jovencita que me decía: vos sabés que cuando yo emprendo cosas y busco lo excelente, porque lo bueno es enemigo de lo excelente, y muchos nos quedamos en lo bueno, vos sabés que muchas veces me frustro. Ay, tengo tantas ganas de hacer cosas para el Señor que a veces me frustro buscando la excelencia. Con esos ojos tan hermosos, me lo decía. Qué bueno que haya jóvenes así. Que busquen ser excelentes, no buenos. Dar la excelencia para el Señor. Tu mejor tiempo, tu mejor mente, tu mejor fuerza para el Señor. Prepararte para ser competitivo. No tenerle miedo a lo que otros pueden decir, a la preparación que otros puedan tener. Tú también la puedes tener. Dios te da las armas para que tú también las tomes. Y para que en este tiempo puedas impactar responsablemente en este tiempo. Esto indudablemente nos lleva a otra clase de impacto, a otra expansión y a una influencia cada vez mayor. Recuerda esto, por favor. Ser cristiano no es apellido, es nombre. Te lo repito de nuevo. Si tú eres cristiano, cristiano es nombre y no apellido. ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Escuchaste eso alguna vez? Porque no hay tal cosa como un abogado cristiano, un peón cristiano, un carnicero cristiano, una maestra cristiana. ¿Has escuchado eso? Eso no está aquí en la palabra de Dios. Si tú eres cristiano, cristiano es ser nombre, no apellido. Tú eres cristiano y a donde vives y a donde te mueves, tú puedes influenciar en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Tú lo puedes hacer. Tú no eres un abogado y de yapa Cristo te salvó. Cristo te salvó y te ha dado las herramientas para que influyas donde te mueves. Porque eres un cristiano abogado, eres un arquitecto cristiano. Perdón, un cristiano arquitecto. Un cristiano maestro, un cristiano peón, un cristiano profesor, un cristiano marido, un cristiano hijo, un cristiano padre, un cristiano anciano, un cristiano misionero. Eres cristiano porque tienes a Cristo o no. Y necesitamos sí o sí recuperar la dimensión del impacto de influencia que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra nación, adquiriendo en primer lugar la dimensión real de lo que nos pasa, en segundo lugar un impacto responsable, en tercer lugar gustar la palabra de Dios. ¿Qué hacemos en Babilonia? En Babilonia nosotros disfrutamos la palabra de Dios, versículos 8 al 11. Dice allí el texto: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Maravilloso. ¿Cuál es nuestra nutrición espiritual mientras vivimos en este mundo? Es gustar la palabra del Señor.
poder tener esa clase de discernimiento entre las voces que se escuchan, incluso las que vienen en el nombre del Señor, pero son falsas. ¿No te parece una tragedia que algunos cristianos duden en no saber si lo que están escuchando, lo que están sintiendo, lo que están viendo, no saben si Dios le está hablando o es voz de otro? A tal grado de confusión se ha llegado que no se puede discriminar bien si es Dios el que te habla o es el diablo o quién. Ocurre esto, me parece, ¿no? Con muchas personas que hablo ocurre esto. Y también a mí me ha llegado un momento en la vida que me pasó. Pero necesitamos tener una claridad en los tiempos que vivimos. Necesitamos una palabra viva, no una letra muerta. No mensajes recalentados. Yo quiero palabra viva para hoy, para saber cómo enfrentarme a Babilonia mañana. ¿Me entiendes? Número 4, orar. 12 y 13, dice allí el texto bíblico: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tal vez en la tarde de hoy podamos terminar de una forma en que ustedes no se piensan que va a concentrar el pensamiento en este punto de la oración. Entonces yo voy a pasar rápidamente este punto para concentrarme en el último mensaje de la tarde de hoy. Y yo voy a terminar de una forma que a lo mejor no te esperas y a lo mejor vos también puedas acompañarme o no. Pero Dios acá está mencionando el tema de buscarle, de hallarle. Y el tema de la promesa de que Él sea invocado, que vayamos a Él, pero que Él nos oirá, de que lo podremos encontrar. Podremos hallar al Señor en medio de estos tiempos. Eso es maravilloso. Número 5, someterme a la mente de Dios. Volvemos unos versículos antes. Dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En vez de quejarnos de los tiempos que vivimos, debemos someter eso al principio de la soberanía de Dios y a la mente del Señor. En vez de pensar mal de lo que nos pasa, pensar mal de nosotros mismos, yo digo que sí, Señor, sí, Señor. Yo sé que tú tienes pensamientos de bien. Y si Dios piensa bien de vos, ¿por qué vos pensás mal de vos? Te pregunto. ¿Quién sos vos para pensar mal de vos si Dios piensa bien? Si estás queriendo agradarle a Él y a lo mejor las cosas no te salen como estás pretendiendo, ¿quién eres para dudar de ese Dios de gracia y de amor que está pensando bien de vos? Que tiene un proyecto de vida, una proyección de vida para que pueda ser de influencia. Entonces no dudes, no tengas temor, no tengas miedo, deja de pensar mal y aférrate a la mente del Señor, que en esta mañana también te dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo tengo un pensamiento de bendición, que según un teólogo, Francisco La Cueva, la bendición de Dios tiene que ver con el shalom de Dios en el Antiguo Testamento. Y esto es, la bendición no solamente es el bien decir, sino también es el bien hacer. Dios no solamente dice bien, sino que hace bien, te hace bien.
Y eso es definitivamente lo que ocurrió en la cruz. Jeremías capítulo 31 dice, el Señor dijo, con amor eterno te he amado. Dios dijo que nos amaba. Pero también Dios demostró su amor. Romanos capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. La bendición de Dios no solamente es bien decir, es bien hacer. Y cuando dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, yo debo pensar y someter todas mis dudas a su pensamiento superior. Significa simplificar y no complicar las cosas. Significa que la salida de las puertas que se nos cierran están en las puertas que Dios abre. Pero para eso debo volver permanentemente al Señor. Y para salir adelante en estos tiempos que vivimos, debemos pararnos en nuestros caminos y mirar al Señor. Buscar en Él las respuestas y las salidas. Finalmente, impulsarme en esperanza. Versículo 14. Seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¡Qué maravilla! Salir de la negación, salir de lo que nos han dicho y nos han enseñado mal. No, que no tenemos que tener un compromiso con el mundo en el que vivimos. No, sí, yo digo que sí. No yo, la palabra. Debe ser competitivo para los tiempos que vendrán, para ser influyente. No quedado, no, ahora sí te digo los no. No quedado, no vago, no desidia. Si estudias, estudia. ¿Entendés? Si trabajás, trabajá. No 8 horas, casi 8 horas. 8 horas. Si estudias, es tu trabajo. Estudia 8 horas. Descansa. Ser competitivos en el tiempo que vivimos es una maravilla. Y Dios quiere eso para nosotros. Y Dios quiere eso para vos. Todo esto se simplifica en el tiempo que vendrá. Dios quería consolidar a Jeremías. Jeremías le había dicho al pueblo que se volviera a Dios. El pueblo no se quiso volver a Dios. Dios fortaleció el carácter de Jeremías y le dijo, si te conviertes a mí, yo te restauraré. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Llevarás un mensaje al pueblo. Y Jeremías siguió con mucho dolor viendo cómo se desplomaba la nación, cómo se llevaban cautivos a sus queridos hermanos de la tierra, a tierras lejanas, cómo eran despojados de todo lo que bien habían tenido, lo que mucho les había costado. Y Dios tuvo que fortalecer a Jeremías. Jeremías tuvo que ponerse firme y estar fiel hasta el final y vio todo eso. Pero finalmente la esperanza, que es lo que el mundo no tiene, lo que el mundo no tiene, es lo que sostiene al profeta y lo que él dice que va a sostener al pueblo exiliado, viviendo en tiempos en lejanas tierras en Babilonia. La esperanza. Dice, yo los voy a hacer volver. Mientras yo cierro esta historia, ustedes tienen que tener un compromiso responsable, un impacto real. No debes tenerle miedo a estudiar carreras que Dios ha puesto en tu corazón, a codearte, como decimos en Argentina, con gente que tenga inserción en posiciones de influencia.
Y si haces eso y tienes conciencia de que ser cristiano no es apellido, sino nombre, ahí vamos a ver, como decimos en Argentina, cuántos pares son 3 botines. Porque a donde estés, la luz de Jesús brillará. A donde estés, van a preguntarte, ¿cómo es eso de que tú eres distinto? Tú eres distinta. Y si no sé, si ustedes se habrán dado cuenta, ya con esto termino porque el tiempo se me va. Ya se fue el tiempo y hay que ir a almorzar. Estos puntos sencillos, a través de la carta de Jeremías a los exiliados, han sido un acróstico. Yo no sé si... No, déjalo ahí nomás. Se los menciono y con las letras iniciales de cada uno de estos puntos yo he formado un acróstico que es el desafío para la mañana de hoy. Dimensión real de lo que me pasa, impacto responsable, gustar la palabra de Dios, orar, someterme a la mente de Dios e impulsarme en esperanza. Dios es el Señor de la historia. Pregunta, ¿qué se forma con cada una de esas letras iniciales? Digo sí. Sí. Yo en esta mañana digo que sí, Señor, a tu propósito. Porque como decía Helen Keller, lo único peor a no tener vista es no tener visión. ¿Sabes qué? Hay 2.400 millones de personas que pasan a la eternidad sin escuchar el nombre de Jesús. ¿Qué cosa será? Que estamos invirtiendo 9.000 millones de horas jugando al solitario. ¿Será que en esta mañana tengas una decisión que tomar? ¿Será que tengas que decirle, Señor, yo quisiera tener una visión del mundo tal como tú la tienes? Que mientras todo el sistema te dice que no, yo te quiero decir que sí. Yo sé que al alcance de mi voz puede Dios estar despertando algún corazón para las misiones. Gloria a Dios. No sé si de acá cuando yo sea viejito puedo encontrarme con algunos de ustedes en algún punto del mundo lejano y cruzarnos y decir, vos sabés que en aquella mañana Dios me habló y Dios me confirmó lo que venía teniendo en mi corazón. O tal vez al alcance de mi voz haya alguna jovencita que está luchando con sus cosas. Algún jovencito que esté dudando acerca de lo que está aconteciendo a su alrededor. Yo te quiero animar ahora a que le digas al Señor, sí, sí Señor. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí al oír tu voz, digo sí Señor. Yo me quiero rendir, yo me quiero rendir. Y como sé que a ustedes les gustan los himnos, hay un himno muy hermoso que le voy a tocar acá con la guitarra. Se me fue. No, acá está la guitarra esta. Esta es mi amiga. Yo estaba pensando, le digo a Silvana, ¿qué canción cantar? Porque me encanta cantar. No canto bien, pero me gusta cantar y me encanta escucharlos a ustedes cantar. Pero una canción que sepan ustedes, y como sé que cantan muchos himnos, vamos a ver si lo saben conmigo. Y con este himno poder decirle al Señor, digo sí. Porque hay una canción que dice así, digo sí a tu voluntad. ¿La saben esa? Digo sí a tu palpitar. ¿Viste que no la saben esta? No la sabían. Entonces vamos a cantar la otra.
canción, en el estribillo 2 veces lo hacemos con polenta, nos ponemos de pie y cantamos este himno de consagración al Señor. Danos la sabiduría para saber qué hacer en Babilonia, Señor, en este sistema que te ha dado a sus espaldas. Fortalece nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, para que te busquemos en estos tiempos críticos que vivimos y podamos ser de influencia para la gloria de tu nombre. En el nombre